¿Qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos una vez más. Estamos entrando ya en las finales del estudio a esta carta a los Efesios. Nos habíamos quedado en la reunión anterior en el capítulo 4 en el capítulo 6 y el versículo 4, donde veíamos que Pablo estaba dando indicaciones a la iglesia, pero también la extendía hacia los matrimonios y también hacia los hijos. Y en esta enseñanza de Pablo con respecto a las relaciones humanas, vamos a llamar así, entre los hijos de Dios, entramos al versículo 5 de este capítulo 6, donde Pablo continúa dando estas direcciones y dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervo significa esclavo, lo hemos dicho muchas veces, y yo siempre he pasado desapercibido este tema de la palabra esclavo, porque siempre me he referido a la esclavitud que tenemos los cristianos delante de Cristo. Pero por algunos comentarios que he leído a raíz del estudio de esta palabra, me doy cuenta que algunos han tomado estos versículos de Pablo como que Pablo está avalando la esclavitud. Y como quiera que la esclavitud tiene una aureola no muy buena delante de las personas, la esclavitud pues ha sido abolida y todas estas cosas, hay una sensación como que aquí se da luz verde a la esclavitud, y eso me obligó a investigar un poco acerca de esta palabra siervos. Y en el griego esta palabra siervos es doulos. Todos la conocemos seguramente. Pero cuando yo fui al significado de la palabra doulos, me di con una pequeña sorpresa. ¿Cuál es? Resulta que doulos en el diccionario tiene un significado interesante. Dice que doulos es esclavo, verdaderamente esclavo, pero dice involuntario o voluntario. Me llamó la atención esto. ¿Cómo que esclavos voluntarios? Entonces me fui a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Estamos en la palabra de Dios, porque quería ver qué alcances tiene esta palabra. Y me di con una sorpresa. En el hebreo, para decir esclavos se utilizan dos palabras distintas. Una es para los esclavos voluntarios y otra es para los esclavos involuntarios. Y esto me llamó la atención. ¿Quiénes son los esclavos voluntarios en el Israel? La palabra hebrea es Eved Ibri, que significa esclavitud voluntaria por causa de deudas contraídas o por necesidad de sobrevivencia. Y esto es interesante. La economía de Dios para Israel era muy puntual. Estableció que si una persona le debía a otra un dinero o un bien y no podía pagarle, este hombre se ofrecía en esclavitud a quien era su acreedor, y el acreedor estaba obligado a recibirlo. Y entonces este hombre trabajaba para su acreedor durante 7 años. Al término de los 7 años se daba por concluida la deuda, y el hombre recuperaba su condición de libre. Y estaban los Eved Kenahaní. El Eved Kenahaní significa esclavitud forzada o perpetua, y estos son los esclavos los cuales nosotros entendemos o entendíamos que siempre habían sido así. La esclavitud era perpetua, se compraba y se vendían a las personas, ¿no es cierto? Y esto era solamente para extranjeros, cautivos, de guerra, etc. Entonces, se me aclaró un poco el panorama. Doulos encierra en esa palabra, doulos, estos dos conceptos de esclavitud.
Por eso es que Pablo con libertad dice, esclavos, obedeced a vuestros amos. No necesariamente porque él esté avalando una esclavitud que es una cosa perpetua y maligna, sino que él se está refiriendo posiblemente o probablemente a estos esclavos que voluntariamente se ofrecían a sus amos para poder solventar las deudas que podían tener con ellos. Y dicho de esta forma, entonces, se aclara bastante el tema de la esclavitud con respecto a los tiempos de Pablo. Luego ya la historia nos muestra que la esclavitud devino en un problema social y cultural inclusive. Entonces, Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, es decir, con respeto. Siempre que usamos y que leemos la palabra temor y temblor, aunque son palabras muy duras en el original, generalmente se usan para representar un temor reverente hacia alguien, generalmente hacia Dios, en este caso a los amos de los esclavos. Respeto con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, esa debe ser la actitud del esclavo de estos tiempos, de servir a sus amos con quienes se han comprometido, además de servirlos por causa de deudas pendientes, hacerlo con respeto y sencillez como al Señor. Seguimos leyendo y Pablo se sigue refiriendo a esta relación y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo. Esta es una frase particular. ¿Qué quiere decir no servir al ojo? Yo puedo entender dos variedades. Una podría ser aquel empleado, vamos a decir un empleado para hablar de términos más modernos, más cercanos a nosotros. Un empleado que tiene un trabajo que debe realizar cotidianamente, pero que no lo hace. O lo hace mal o lo hace con desgano. Pero que cuando apenas aparece el jefe por la oficina, vamos a llamarlo así, inmediatamente acomoda sus cosas y se pone a trabajar y a manejar su computadora, dando la impresión de que está trabajando. Esa es una forma de entender lo que podría ser sirviendo al ojo. O sea, este hombre trabaja para ser visto y no ser criticado seguramente. Pero otra versión que se me ocurre que podría ser también esta de ser no sirviendo al ojo, tendría que ver con aquellas personas que trabajan bien, que se esfuerzan lo suficiente y a veces hasta más de lo suficiente, porque lo que están buscando es agradar al jefe y hacerlo de una manera superlativa, de tal manera que pueda estar recibiendo alabanzas de su jefe. Pablo va a decir que ninguna de esas dos maneras de trabajar agradan a Dios, porque en ninguno de esos casos el trabajador está trabajando como para el Señor. En ambos casos se está trabajando para la mirada del jefe, poniéndonos en una situación actual. Entonces va a decir Pablo, no trabajen para servir al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro único jefe es el Señor Jesucristo. Y para quien debemos de trabajar es para el Señor Jesucristo. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que dedicarnos exclusivamente a leer la Biblia y a predicar su palabra. No, el trabajo que el Señor nos da es también de Él. Y nosotros tenemos que honrar ese trabajo porque es para Él y porque viene de Él. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces
Nuestra voluntad de trabajo tiene que estar dirigida, hacia aquel que nos está viendo en todo momento y está calibrando nuestro corazón. Sino como siervos de Cristo deben trabajar ustedes, le dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. El verso 7 va a decir, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Esto ya lo vimos hace un momento. En el versículo 8, Pablo va a seguir diciéndonos y tocando este tema. Dice, sabiendo el trabajador, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, una lectura rápida de este versículo nos podría llevar a pensar que si nosotros hacemos el bien en nuestro trabajo, lo cual es bueno, entonces recibiremos del Señor una compensación por esto. Seguramente que recibiremos del Señor y recibimos en todo momento una compensación por las cosas que hacemos. Y a veces, aún sin hacer las cosas buenas, el Señor es misericordioso con nosotros. Pero acá pareciera que estamos leyendo que recibiremos una prebenda, un regalo adicional de Dios por el bien que hacemos. Entonces, el original me aclaró un poco más esta palabra. Y dice el versículo 8, y vamos a buscarlo porque es muy interesante. Dice el versículo 8, vamos a ir ahí, dice así. Lo voy a leer como está escrito y luego lo acomodamos para poder entenderlo. Sabiendo cada uno, si alguna vez algo haga bueno, a esto llevará al lado del Señor, sea esclavo o sea libre. Entonces, lo que está diciendo esto es que si nosotros actuamos correctamente y hacemos nuestro trabajo bien, evidentemente si nos centramos en el tema laboral, eso bueno que hacemos nos acercará al Señor, nos llevará al lado del Señor. No es que Él nos va a compensar, aunque seguramente que lo va a hacer, no tengo ninguna duda de eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que esta conducta correcta te pondrá más cerca del Señor. ¿Es posible que podamos estar más cerca del Señor? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero ¿ustedes recuerdan que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Y eso nos aleja del Señor. Tenemos actitudes que nos alejan del Señor, pero tenemos también actitudes que nos acercan al Señor. Y esta para Pablo es una de esas. ¿Cómo enfrentas tu vida laboral y cómo la resuelves delante de tu Señor para sentirte o para estar cada día más cercano a Él? El versículo 9 nos va a decir, y vosotros amos, ahora se refiere a los jefes, para contextualizar un poco esto, y vosotros amos, haced con ellos, con sus empleados, lo mismo, ¿no es cierto? Que y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, entendemos perfectamente lo que Pablo está diciendo acá, ¿no es cierto? Que así como Él le pide a los esclavos o a los empleados que sean correctos, que sean honestos, sencillos, con sus jefes le pide a los jefes que sean igualmente con sus empleados, igualmente sencillos, igualmente generosos. Y hay una característica que Pablo dice al final de este verso, y que para Él no hay acepción de personas. Interesante. Esta es una palabra que se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios
no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene favoritos, que Dios trata a todos por igual. Y esto me hace recordar a aquellos que se empecinan en creer de que Dios elige por su propia voluntad y porque algunos me han dicho porque le da la gana a los que han de ser salvos y decide quiénes no serán salvos. ¿Cómo podemos convalidar esa afirmación con una realidad escritural que nos enseña que Dios no hace acepción de personas, no tiene preferidos? Continuamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Entonces, aquí está diciendo Pablo, está poniendo una antesala a lo que va a venir después, porque él quiere hacernos saber de que nosotros podemos fortalecernos continuamente, es decir, no se acaba la fluidez, el suministro del poder de Dios en todo cristiano. El Señor nos está diciendo que tenemos una fuente que nos permite estar continuamente agregando de su poder en nuestras vidas. ¿Para qué? Lo veremos más adelante cuando continuemos con nuestro estudio. Entonces dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces Pablo, luego de decirnos que tenemos un poder inacabable a favor nuestro, nos ordena que nos vistamos. Esto es un imperativo y es algo que no lo va a hacer el Señor por ti. Él te pone las herramientas, te pone lo que tienes que hacer, te lo muestra y tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. En el original dice, de la armadura completa de Dios. Completa, es decir, no pierdas nada, no te pierdas de nada. Toma todo lo que Él te da, identifícalo y úsalo. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. ¿Y de qué manera lo vamos a necesitar? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firme significa estar de pie, estar bien asentado, y luego veremos cómo podemos lograr esto, para que estés de pie contra las acechanzas del diablo. El versículo 12 es muy interesante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. Esto es interesantísimo. No solo significa que nuestra lucha es espiritual, pero nuestra lucha no es contra otra persona. Nuestra lucha no es contra mi hermano que me trató mal. Mi lucha no es contra mi jefe que me hizo sentir mal, que me malogró el día. Mi lucha no es contra todos aquellos que vienen y me agreden y me hacen sentir miserable y que luego estoy con el espíritu caído. Si nosotros entendemos esto, podremos discernir que estas personas solamente son instrumentos que utiliza el enemigo contra nosotros. No son ellos los culpables. Muchas veces pasa esto entre hermanos también. Recuerden que alguna vez vimos en Filipenses cómo había una
un desacuerdo que trascendió la iglesia y llegó a oídos de Pablo entre dos hermanas de la iglesia muy reconocidas. Estas hermanas eran Síntique y Eunice. Y entre las dos se había desatado una tremenda disputa, digamos así, y que había afectado a toda la iglesia. Esas son las formas que tiene el enemigo de golpear a los hermanos y a la iglesia. Pero ellas no son las culpables, porque obviamente viene Pablo y con la palabra corrige estas cosas. Y todo esto desaparece, porque es espiritual. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Pero también tenemos carne y sangre. Y esta batalla que dice la palabra, que no es contra carne ni sangre, también tiene que ver con nosotros mismos. Todavía estamos susceptibles a todas estas cosas. Susceptibles a las llamadas de atención, susceptibles a los, no sé, malos consejos. Todas aquellas cosas que nos afectan y que nos hacen trastabillar en la vida. Todas esas cosas pertenecen a la carne y a la sangre. Pero detrás de todo eso está el Espíritu de Dios contra el espíritu del maligno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para superar estas cosas? Ya vamos a ver lo que significa la armadura de Dios para estas cosas. Pero tenemos que estar siempre del lado del que nos llamó y del que nos amó. Esa es nuestra seguridad y esa es nuestra defensa. ¿Por qué dice Pablo esto? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Está hablando de jerarquías espirituales, de grupos grandes espirituales que están dominando este mundo como lo conocemos. Habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuando dice gobernadores de este siglo, está hablando, la palabra es cosmos krator, que significa gobernador del mundo, pero las raíces de cosmos krator es lo que a mí me impresiona. Cosmos es el orden mundial, ¿no es cierto? El cosmos, todo lo que nosotros podemos ver y entender como el mundo. Pero krateo, que es la otra parte que conforma esta palabra cosmos krator, significa agarrar o retener con mucha fuerza algo. Y así es como Satanás tiene al mundo, agarrado fuertemente. Pero la fuerza que tiene Satanás no es suficiente para el poder de Dios, pero sí es suficiente para nosotros. Por eso es que Pablo nos va a decir que tenemos que ponernos toda la armadura completa de Dios para poder hacer frente a estos ataques continuos que están agrediéndonos en las regiones espirituales celestes. ¿Qué significa? Es lo que no podemos ver. Lo que tenemos que hacer entonces es, sabiendo esto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, preparar nuestra mente para la batalla. Todo está en nuestra mente. Nuestra carne todavía es frágil. Todavía podemos sucumbir si solamente dependemos de eso. Pero el Señor nos ha dado unas herramientas que van a ir, y lo vamos a ver más adelante, directamente a las creencias que nosotros debemos tener y a las cuales aferrarnos, aquellas convicciones espirituales a las cuales tenemos que aferrarnos y conocerlas. Y Pablo va a dar entonces, de aquí en adelante, una enseñanza acerca de esto. Dice el versículo 13, por tanto, como consecuencia de esto, tomad
toda la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, como consecuencia de esto, tomad toda la armadura completa de Dios para que podáis resistir, dice acá. Y cuando nosotros leemos esto, dice para que podamos resistir. ¿Qué cosa es resistir? Es cubrirte. Resistir es agazaparte y dejar que pase el vendaval, como están haciendo nuestros hermanos en Israel, que tienen lugares donde esconderse cuando viene el ataque de los misiles. Eso es resistir. Pero eso no es lo que Pablo nos dice en este versículo 13. Pablo va a decir algo un poquito más distinto. Dice, por esto tomen completamente la armadura completa de Dios para que sean capaces de estar de pie en contra del día del maligno. Estar de pie en contra, enfrentando. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Con las herramientas que Él nos va a dar, o que nos ha dado, o que tiene dispuestas para nosotros. Pero no es una cuestión de resistir y agazaparse y tratar de que pase el vendaval, porque no hay forma de soportar eso. Tenemos que estar de pie, tenemos que enfrentar el día del maligno, porque es el día en que Él se ha decidido acabar con nosotros. Eso es la tentación. Y cada vez que nosotros caemos en la tentación, es un triunfo para Él. Y eso no debe pasar. No que seamos perfectos, pero en la lucha iremos perfeccionándonos. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estad firmes. Y aquí cuando leemos y habiendo acabado todo, en el original dice, y habiendo obrado plenamente. O sea, hay algo que hacer. Hay una labor que hacer cuando viene la tentación. Hay algo que obrar. Y cuando dice la palabra, cuando pase el fragor de la batalla, quedar nosotros de pie. Muy bien. Entonces, ¿estamos dispuestos a vestirnos de la armadura de Dios para enfrentar el día del maligno? No el día malo, como ya hemos dicho, el día malo puede ser cualquier día, hay días buenos y malos. El día que el maligno elige para acabar con tu vida espiritual. ¿Estamos preparados? Pues vamos a ver en la próxima reunión de qué manera nos podemos preparar. Que Dios los bendiga.